Gracias, Freddy. Un saludo especial para todas las personas que nos están viendo. Muchísimas gracias por la invitación a Magazine La Región. Muchísimas gracias por la invitación y muy contento de poder contarles lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del IVA, Impuesto al Valor Agregado. El IVA fue creado en el año 1933 con un decreto especial del decreto 3288 y fue modificado. Alfonso López también creó el 10% en el año 1975, que fue la ley 20631 y comenzó en el año 1975. Llevamos 46 años aproximadamente con el IVA, pero usted tiene una propuesta muy buena para los colombianos de eliminar el IVA y sustituirlo por un impuesto al consumo. ¿De qué se trata y cómo se puede explicar esta propuesta a los colombianos, doctora Alejandro Calvo? Gracias, Freddy. Es más sencilla de lo que de pronto pueda hacer al explicarla. Pero como lo dices bien, el IVA es de los años 70. Es un impuesto muy regresivo. Colombia es un país con bajo salario mínimo y, sin embargo, es el tercer país que en Latinoamérica tiene la más alta tarifa del IVA. El IVA es un impuesto que le gusta mucho al Estado porque es el impuesto, yo creo, que más recauda, aún más yo creería que la propia renta, y va directamente al consumidor. El IVA lo defendieron en su época y lo defienden aún algunos bastantes ortodoxos de la economía, especialmente porque consideran que es un impuesto que es plurifásico, que va en la cadena productiva. Quiere decir que cuando usted compra en un establecimiento de comercio a una persona jurídica, por poner un ejemplo, esa persona, usted como consumidor le paga el 19% del IVA, pero ese establecimiento de comercio, que no lo saben los colombianos, puede descontar ese IVA del IVA que él paga y además puede pedir, si compró muchos IVAs esa empresa, puede además descontar la totalidad del IVA y descontarlo precisamente del pago del IVA que usted está dando. Quiere decir lo anterior, que cuando usted va a un establecimiento de comercio, ejemplo, a comprarse una camisa, ese almacén puede descontar el IVA del 19% que usted pagó como ciudadano y cruzarlo y no pagar nada del IVA. O en el supermercado, cuando usted paga el 19% los colombianos. ¿Qué es lo que busca ese impuesto? Buscaba inicialmente, buscaba proteger, no existía la factura electrónica, no existían los sistemas que hoy existen, y entonces, como usted puede descontarlo del IVA que usted ha pagado, lo que hace es que una empresa con la otra se protejan y le avisen a la DIAN que este señor, yo le vendí IVA, y ese señor que me compró el producto pagando el IVA, se vigilan el descuento entre las empresas. Quiere decir que es como una cadena, el pago del IVA. Eso ha generado que hoy el IVA sea uno de los impuestos más importantes, pero que también el Estado, nosotros mismos en el Congreso de la República, ante circunstancias muy difíciles de la economía, como por ejemplo cuando teníamos que salir de no pagarle y no teníamos cómo pagarle a más de 185,000 soldados y policías que se habían creado, por ejemplo, con los problemas de seguridad que existían. Ejemplo, el gobierno de Uribe y ya no podía soportar el Estado ese costo, tocó subir unos puntos del IVA, tocó replantear subir más otros puntos del IVA cada vez porque se iban a acabar Familias en Acción, no teníamos cómo financiar el adulto mayor, y entonces la única fórmula es suba y suba y sube el IVA a partir y a través del tiempo. ¿Cuál es el daño del IVA? Que todos los colombianos tenemos que pagar un impuesto muy alto en el consumo del 19%. ¿Se favorecen los colombianos del común, o sea, el 99% de los colombianos? No. ¿Por qué no? Porque la mayoría de los colombianos, como tú, Freddy, o cualquiera de los que está oyendo, seguramente, ninguno cruza el IVA. Entonces usted dice, bueno, entonces, ¿para qué estamos pagando el IVA? Lo estamos pagando para que unos pocos, muy pocos, que no es más del 0,3% de las empresas, descuenten casi la totalidad del IVA. Porque la gran mayoría de las empresas, que no es el 1% de los colombianos, no es ni siquiera el 1%, ni siquiera alcanzan a descontar la totalidad del IVA. Eso ha hecho
que unas personas se beneficien y nos perjudiquemos el resto de los colombianos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta que se ha hecho y que hemos venido luchando más de 2 años con esto, probando económicamente que se puede, es que si nosotros eliminamos el IVA, acabamos el impuesto del IVA, y lo sustituimos por una tarifa del 8% del consumo que paguemos todos los colombianos, ese 1% que hoy se beneficia del IVA, y el 99% que hoy nos castigan con el IVA para beneficiar solo a muy poquitos de los colombianos, podemos bajarlo al 8%. Entonces, lo que proponemos es eliminar el IVA, sustituirlo por el impuesto al consumo del 8% y produciría 6 billones de pesos más, generando un impuesto con equidad, con igualdad, en el que todos los colombianos podamos pagar un impuesto bajo, que no beneficie, como le estoy diciendo, al 0,0.3% de las empresas, sino que por igual todos los colombianos lo paguemos. Eso ya está aprobado en la anterior tributaria, donde dejamos un artículo en el que el gobierno nacional tenía que rendir un informe macroeconómico al Congreso de la República, y ese informe macroeconómico que lo obligué después de haberlo presentado en el Congreso y lo dejamos en la ley 2010 del 2019, cuando llega el informe del gobierno, en 3 páginas, prueban que si se baja al 8%, sustituyendo lo que hoy tiene IVA, ojo, no grabando la canasta, solo lo que hoy tiene IVA del 19%, sustituyéndolo por el 8%, o sea, bajando la tarifa del 19 al 8, podemos producir 6 billones de pesos más. ¿Por qué eso se da? Dicen, oiga, pero esto es muy loco, ¿por qué bajar el IVA? ¿Por qué bajando una tarifa se va a recaudar más? Sencillo, el consumo, que es un impuesto que yo fui uno de los creadores de ese impuesto en una tributaria del 2012, cuando hoy paga la gente en los restaurantes, no paga el 19 del IVA, paga el 8, se llama el impuesto al consumo. Eso se creó especialmente y se fortaleció en el 2012, después en el 2016, y se probó que produce más el 8 que el 19, porque el impuesto al consumo no tiene devolución, no tiene ningún tipo de cruce para beneficiar a los establecimientos de comercio, sino que usted paga como ciudadano el 8 y directamente va generando el impuesto al Estado, no se lo cruza el del establecimiento de comercio. Lo que yo estoy proponiendo es que dejemos de favorecer a las empresas más ricas de este país en contra del 99% de los colombianos, generando un impuesto de una tasa fija del 8% al consumo, y eso daría la posibilidad de recaudar 6 billones de pesos más y aliviar el bolsillo de la gran mayoría de los colombianos, más del 99% de los colombianos. Usted está hablando ahí del 8% de impuesto al consumo, entonces los restaurantes están pagando ese impuesto al consumo y obviamente también pagan el IVA del 19%, doctor Alejandro. ¿Me escuchó la pregunta, doctor Alejandro? Doctor Alejandro, ¿me escuchó la pregunta? Doctor Alejandro. 6 de la tarde, 26 minutos, estamos en la región de Brasil. Saludamos a todas las personas que nos acompañan, a todos los cibernautas en todo el territorio nacional y en el exterior. Continuamos con la entrevista con el doctor Alejandro Carlos Chacón, camarero representante de la Cámara por el Partido Liberal. Estamos hablando sobre el tema de impuesto al comercio, eliminar el IVA, y le estoy preguntando al representante, al doctor Alejandro, que si un restaurante paga el 8% del impuesto al consumo y también paga el 19% del IVA. Sobre la tarde, 26 minutos, estamos en vivo y en directo con la región Magazine a través de Colombia Mare, en el máster Sandra Bisset y todo el equipo de trabajo de este especial programa. Doctor Carlos, doctor Alejandro, ¿me escucha ahí? Parece que se dio la comunicación con el doctor Alejandro Carlos Chacón, representante a la Cámara. Saludamos a esta hora
a los habitantes del municipio de Amalfi, de Toledo, de Barbosa y Gardota y Copacabana. No sé si voy a retomar ahí la información, la señal del doctor Alejandro Pérez. Tiene problemas de conexión, Freddy. Bueno, yo que ahí les voy a retomar. Veo yo que hay problemas de conexión. Doctor Alejandro, ahí no sé. Ahí le escuchamos, doctor Alejandro. Le estaba preguntando, doctor Alejandro, que si un restaurante paga el 8% de impuesto al consumo, entonces también está pagando el 19% del IVA. O solamente paga el impuesto al consumo y no paga el IVA. Parece que no hay. Bueno, que tiene problemas de conexión el magazine, pero al parecer yo sí tengo sonido. Voy a hacer como si yo lo presentara, entonces me dispensa Freddy y continúo. El impuesto del IVA es un impuesto indirecto. Quiere decir que va a un ciudadano, que es el establecimiento de comercio, o persona jurídica, y después va al Estado, no va directo al Estado, directamente al Fisco Nacional. Se grava no a la capacidad económica, o sea, una persona bien humilde que tiene salario mínimo paga el mismo 19 cuando va a comprar una camisa que aquel del estrato 6, no mira la condición económica, quiere decir que le cobra altísimo a una persona muy humilde el 19% cuando le pueden cobrar solo el impuesto al 8%. En resumidas cuentas, lo que queremos decir nosotros es, si seguimos cobrando el IVA al 19%, lo único que estamos haciendo es beneficiando al 0,3% de las empresas, ni siquiera el 1% de las empresas, al 0,3%, en contra de más del 99% de los colombianos que pueden pagar solo el 8% del IVA. De tarifa, el 8% al consumo. ¿Por qué? Sencillo, porque no hay división. Bueno, Freddy, ya llegaste nuevamente. Yo ya había terminado, Freddy, pero volvía como a empezar a hablar alguna cosita mientras llegabas de la comunicación. No, tranquilo, doctor Alejandro, claro que sí. Ahí está explicando el 19%. ¿Cierto? No, ya había terminado de explicar, es una eliminación del IVA, sustitución por el 8% al consumo, el 8% de un impuesto al consumo que no le genera ningún beneficio al establecimiento de comercio, sino que paga exactamente el establecimiento de comercio, que es lo mismo que pagaría el ciudadano. No tenemos por qué beneficiar solo al 0,3% de las empresas más ricas de este país, que cada vez que le pagamos el 19% ellos lo usan para beneficiarse en los impuestos. Cobrando una tarifa muy alta, muy alta en el impuesto, cuando podemos todos pagar el 8%, ellos y nosotros, y poder, como ya lo dice el informe macroeconómico del gobierno, que era cierto lo que yo decía, eso ya está en el informe, que la sustitución del IVA por el impuesto al consumo con una tarifa del 8%, el recaudo aumentaría 6 billones de pesos más. En este momento en que el gobierno está hablando de una nueva tributaria, en donde dice que va a gravar la canasta familiar, porque cuando dice que extiende del 19% va a extender, va a acabar las excepciones del IVA, quiere decir que va a gravar la canasta familiar. Eso es lo que va a hacer. Nosotros estamos diciendo, oiga, no haga eso. No hay necesidad de gravar más las personas naturales. Lo único que hay que hacer es sustituir el IVA del 19 al 8 y produce 6 billones. Si pone un punto más, cada punto del consumo, recauda 17 billones, quiere decir que si baja la tarifa del 19 al 10%, produciría los 40 billones y no tiene que afectar a los colombianos, no tiene que joder más la gente, que es lo que estamos haciendo, al ciudadano a pie, para beneficiar a los más ricos. Esa es la propuesta. ¿Cuánto de tenía este proyecto, doctor Alejandro Pérez? Cuando presentamos esto de la eliminación del IVA, fue en la anterior tributaria. El gobierno, muy preocupado, dijo que éramos muy responsables sin conocerse las cifras. Entonces le exigimos, porque estuvieron más de 85 congresistas acompañando mi propuesta de todos los partidos, y le exigimos entonces que nos dejara un artículo. Ese artículo que quedó en la anterior tributaria le exigía al gobierno que en el término de 6 meses después de la vigencia de esa tributaria tenían que rendirle un informe al Congreso de la República que dijera, en resumidas, si era cierto lo que yo estaba diciendo y que entregaran las cifras económicas de lo que estaba produciendo el 19% del IVA, y qué pasaría si la propuesta mía del 19% de sustituirlo al 8%, podría ser cierto que recaudara más, o por lo menos que fuera neutro entre el 19 y el 8, sustituyendo el IVA por el impuesto al consumo.
para sorpresa de todos los colombianos, hace unos meses, que fue una noticia nacional, lo que yo proponía era cierto, que es posible bajarlo al 8 sin perder un peso el Estado, por el contrario, producir 6 billones de pesos más y no fregar más a los colombianos con un 19, sino con una tarifa del 8. Y esa es la realidad, y ya lo dieron en cifra macroeconómica. Así no lo quieran reconocer públicamente, ya lo hicieron por escrito en un informe oficial al Congreso de la República. ¿En qué es el ministro de Hacienda, el doctor Carrasquilla, respecto a esta propuesta, doctora Alejandro Carlos? Bueno, al gobierno, yo no creería que el doctor Carrasquilla, a cualquier gobierno le preocupa mucho que los ricos se opongan. Con los ricos los dueños del país, dueños de los medios. Si usted mira El Tiempo, mira cualquier medio, Caracol, mira RCN, lo que usted vea, ve sectores económicos, dueños de la banca, y por supuesto, pues ellos son los que están comiendo el IVA, en la gran mayoría, los más ricos son los que están descontando el IVA. Es que es muy triste que cuando tú pagas, Freddy, o cualquier ciudadano el 19, la gente no sepa que el señor del establecimiento de comercio está agarrando el 19 para pagar sus impuestos, prácticamente es eso. Y nosotros pagando el 19 cuando podemos pagar el 8%, es algo muy injusto. Por eso esto es algo que lo firmaron 85 congresistas, que terminó siendo un artículo de una tributaria y que la respuesta del gobierno, que no pudo ocultarla, puede decir que yo tenía la razón. Fedesarrollo nos ayudó también y dice que es neutro, que no afecta a ninguna empresa, simplemente pues que no podemos permitir que un establecimiento de comercio usted le pague el 19 y se coma el 19 y uno cuando no pueda pagar el 8, desconociendo que la equidad en la tributación debe ser lo más importante. Entonces, todo el IVA que pagamos nosotros lo agarran los establecimientos de comercio y lo cruzan en sus cuentas, así de sencillo. Pero entonces, buen ambiente en el Senado de la República del Congreso, doctor Alejandro Carlos. El Congreso hay muy buena tónica. Por supuesto le preocupa porque afecta a los más ricos de este país, porque pues, como le digo, estos son más de, pueden terminar siendo más de 40 o 60 millones de pesos que están teniendo en utilidades unas personas en contra del resto de los colombianos, y por supuesto 40 millones de pesos es mucho, Freddy, indudablemente no les gusta. Y como todos sabemos, pues unos son los grandes financiadores de las campañas, especialmente presidenciales, pues son los grupos económicos. Entonces eso, por supuesto, no gusta a los más ricos, no les gusta a los que ponen gobiernos, y esto, por supuesto, por eso estamos buscando y por eso asistí a esta invitación tan afortunada tuya, porque los colombianos tienen que empezar a reaccionar para que sepan que pueden pagar el 8 y no el 19, y que cada vez que lo pagan se lo están regalando a unas empresas. Esa es la verdad. O sea que ya estoy aprobado en la Cámara de Representantes y para el Senado, ahí se puede ver el proyecto. No, este no es un proyecto, este es una propuesta que la en un artículo legal, en los próximos días, si el gobierno presenta la tributaria, está cogiendo mucha fuerza esta fórmula. ¿Por qué? Porque si el gobierno se atreve a grabar la canasta familiar, pues ahí sí que ni piense que van los colombianos a continuar con un gobierno parecido a este o a cualquiera que se aproxime. La clase política tiene que entender que no puede subir el IVA más. O sea, es que las propuestas de la comisión de expertos para esta nueva tributaria son 3. Una, ampliar la base gravable del IVA, eso quiere decir gravar la canasta familiar. Acabar las excepciones del IVA, quiere decir gravar la canasta familiar, o sea, la excepción de exento o excluido, ejemplo, del IVA o de los huevos o de cualquier otro producto de la canasta. Eso quiere decir gravar la canasta familiar. Subir el IVA, que nadie se va a calar que suban más del 19, o, eso es lo que dicen las comisiones de efecto, o la sustitución que propone el doctor Chacón, que es sustituir del 19 al 8. Que indudablemente va a dejar que no sean tan ricos los que hoy se están tomando el IVA de nosotros, pero que favorecemos el 99% de los colombianos, y seguramente en esa medida sí los colombianos aceptarían una reforma que les baje la tarifa del 19 al 8, por supuesto. Doctor Alejandro, muchas gracias por esta explicación y por esta propuesta que usted hace de la Cámara de Representantes de nuestro país. Una buena propuesta que alivia el bolsillo de los colombianos en plena pandemia. Una situación bien difícil, como dice la ley popular, el niño que es del chip y la mamá que lo pellizca. Entonces, imagínense una pandemia, una crisis penal y aumentar el IVA, a un 2 puntos al IVA.
en vez de pensar una propuesta como esta? ¿Qué le podemos decir a los colombianos y cómo podemos nosotros multiplicar esta información que llega directamente de un congresista del norte de Santander? Yo he venido ya conversando con los diferentes sectores políticos, con el gobierno nacional, diciéndole, oiga, esto que hoy están anunciando que van a buscar 20 billones en una reforma en este año, esto es una locura. Pero además porque cada vez graban más las personas naturales, o sea, personas como tú o como yo, al asalariado, le bajan los impuestos a las empresas. Hombre, ¿por qué no le quitan esto que está favoreciendo a las empresas y que el ciudadano de a pie se entere que cada vez que paga el IVA se lo tragan unas empresas? No que está en el término que debe existir en una equidad tributaria. Ahora, ¿qué le estamos diciendo al ministro con todo cariño y al gobierno? Hombre, esta es la fórmula, sabemos que necesitan recursos, hay que entenderlo. La crisis no es en vano que existe en el país, pero es que las crisis no son con los asalariados, las crisis no se cubren solo con las personas más humildes, las crisis se cubren es con los más ricos. Y una de las fórmulas para afectar 0,3 de las personas, pero las más ricas, es bajando la tarifa del IVA del 19 y sustituyéndolo por impuesto al consumo, y produciría, si lo ponen a 9 puntos, produciría más de 23 billones de pesos, que es lo que quieren en la siguiente reforma tributaria, pero que el ciudadano a pie lo sienta y lo vea bien, Freddy, que es lo importante en este sentido. Si no, pues seguramente no acompañamos a este tributario como la vez pasada, tampoco la acompañamos ni la votamos porque nos parecía que beneficiaba en 20 billones las empresas. Te voy a mandar los audios de nuestras discusiones donde yo dije lo que se iba a necesitar precisamente este año, los recursos, y le regalamos 20 billones en excepciones a la empresa y lo anunciamos, y por eso no votamos la tributaria. Ahora, esto todo el mundo sabe, yo coordiné muchas de las reuniones y discusiones durante 8 años en las comisiones económicas. Yo fui presidente de la Comisión Tercera Constitucional Económica. Hoy estoy en la segunda porque soy uno de los defensores, con uno de ejemplo el doctor Robledo, creo que es muy importante la seguridad en este país. En la Comisión Segunda estoy dedicado a hacer debates de seguridad sobre los problemas de la seguridad ciudadana. Hoy los problemas no son los paramilitares y la guerrilla, esos son unos grandes problemas que existen, sí, pero el gran problema que tienen hoy es que se nos vinieron a las ciudades. Tenemos un gran problema de seguridad ciudadana, por eso me fui para la segunda, salí de las económicas, y además creo que hay que proteger la industria nacional y generar empleo. Esto de los TLC ha sido un desastre en el país. Esto ha sido gravísimo para la agroeconomía. Hemos perdido más de 400.000 hectáreas de algodón, por poner un ejemplo. El tema de confecciones, se ha caído toda la industria, favoreciendo solo a los chinos. Entonces, no quiere decir que pues uno no vive en libre mercado, pero hombre, protegiendo la industria nacional. Entonces, me he movido de las económicas a la segunda, en busca de esas luchas que tiene la Comisión Segunda, que es la del comercio y la seguridad, lo que es la milicia, pero no dejamos aparte nuestras grandes discusiones tributarias, que es lo que hemos venido haciendo y peleando durante tantos años. Entonces, nos devolvimos a dar esta lucha por el IVA, así como de la renta básica y de la defensa de que no graben la canasta familiar. Bueno, doctor Alejandro Carlos, muchas gracias por estar en la región de Brasil. Yo creo que nosotros queríamos aquí hablar de este productivo. Hay muchas cosas que hay que pensar en el país, el tema de la seguridad, el tema de estas comisiones donde usted ha participado activamente, y más adelante seguramente estaremos hablando también del tema, de estos temas importantes y de relevancia a nivel nacional, doctor Alejandro Carlos. Muchas gracias por su tiempo, por su amabilidad y su gentileza con la región de Brasil y por ordenar. A usted gracias, muy amable.